Ok, pues otra vez aquí, otra vez en Little Lupa, ya un capítulo bastante grande, ¿vale? Capítulo 120, si no lo cambio al 119. Y la cosa es que, bueno, pues tenemos a un tipo con categoría, ¿no? A mí siempre, bueno, Little Lupa, siempre me gusta colocar la lupa en lo que es la literatura. En esta ocasión lo vamos a colocar de una manera diferente, ahora veréis, porque estamos hablando de un editor, quizás vamos a hablar de otros géneros literarios incluso. Y bueno, pues a mí siempre me gusta el rollo de enfatizar un poquito lo que es el tema malagueño, ¿no? Y este, bueno, pues está en la provincia, ¿no? Al menos, creo que por la zona de Pizarra, pero bueno, ya nos dirá. Eh, bueno, te iba a llamar Raúl, pero te has puesto Díaz. ¿Cómo te llamo? No, Raúl. Esto es que Raúl. se me ha quedado por defecto de otra de días mal dragones, que son días largos y duros a veces. Ok, Pero no, el subtítulo es Raúl. vale. Pues nada, yo siempre lanzo la pelota. Preséntate, Raúl. ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Por qué se te tiene que conocer? ¿Qué encontramos en Raúl Maldragón? Bueno, es una pregunta, yo creo que es una pregunta simple, ¿no? Yo, bueno, pues Raúl es una persona que realmente es inquieta, creo yo. Desde joven he estado en asociaciones, en clubes deportivos y creo que un poco de ahí me viene todo, ¿no? El tema de moverme, de crear grupos de trabajo. Entonces, pues bueno, la verdad que a lo largo de mi vida he sido muchos yo diferentes, pero digamos que ahora el que importa quizás sea el actual, que es pues esa persona que estaba trabajando de librero y al final pues decide entrar en lo que es el mundo editorial. Sobre todo impulsado por el tiempo que tuvimos en la pandemia, que nos dio tiempo precisamente a hacer cosas, en mi caso pues formarme como editor y después pues también impulsado por la librería nuestra, era muy interactiva, iban muchas personas que tenían mucho que ofrecer, pero muy poquito espacio donde hacerlo, ¿no? Entonces, pues de ahí parte un poco la historia de Maldragón y de la editorial Maldragón. Efectivamente. Siempre, para seguir profundizando en el personaje, ¿no? Antes de meternos en bloques como el tema de la editorial, otras cosas como género literario, eh, siempre que tengo aquí un malagueño, no sé si te consideras malagueño, ¿tú realmente has crecido en Pizarra? O... Bueno, yo ya llevo más tiempo en Málaga que en Pizarra. Es verdad que yo nací, bueno, realmente nací en Álora, pero a los 10 añitos me fui ya a Pizarra y ya hasta los 26 años estuve viviendo allí y ya después pues en Málaga, aquí en Welling, llevo ya, yo creo que incluso más que en Pizarra, ¿no? Entonces, pues sí, hombre, soy malagueño, la verdad que malagueño, pizarreño y orgulloso de ello, ¿no? Ahí está. Sí, pues lo de Welling no lo sabía. Yo, vaya, me he criado prácticamente también en Welling. Lo que pasa es que ahora estoy viviendo en Torremolinos, entonces, unido. Has Bueno, cambiado eso. para peor, ¿eh? ¿Perdón? Has cambiado para peor. De Welling, Ya. todo lo que sea Ah, nombre. sí. Yo El Torremolinos precio de también, las casas. también está muy bien, sí, sí. Sí, se está bien el precio de las casas. Ese ha sido el motivo. Claro, Así pero que, bueno, está en todos lados, ¿no? sí. Bueno, pues eso, lo que estaba comentando, que siempre que tengo un malagueño aquí, quiero poner un poquito más la lupa, ¿no? Y preguntarle, bueno, ¿cómo has visto, no? ¿Cómo está la literatura en Málaga? Es decir, al final siempre parece que todo pasa en Madrid, en Barcelona, que no hay tanto movimiento, ¿no? De literatura aquí tanto. Pero bueno, parece que hay algunas cosas. Una de ellas, por ejemplo, ha sido, en mi opinión, Comic Store, que ha dado ahí movimiento, ha dado giro. Aprovecho y hago un paréntesis. Mm, yo como escritor, ¿no? Y muchos otros escritores, pues hemos estado intentando, ¿no? Buscar un poquillo la bichuela y una de las primeras entidades, ¿no? Por así decirlo, que me abrió las puertas fue Comic Store. De hecho, es una librería a la que le tengo especial cariño. Creo que con ello hice mis primeras firmas. Si no recuerdo mal, acabé hasta con vuestros compañeros de Granada, en la feria del libro de allí. Y bastante guay. De hecho, de vez en cuando me gustaba pasearme por el que teníais, ¿no? Bueno, el que tenéis, ¿no? En el centro.
y revisar un poquito que mi libro estaba ahí en la estantería y vaya, estaba bastante guay. Por otra parte, recuerdo aquella ocasión en la que, bueno, pues te pidieron seguramente algunos escritores, ¿no? Para un evento que se hizo en pizarra, más de manga. Creo que era el primer evento que hubo, fue la primera ocasión. Y bueno, gracias a eso también acabé yo allí, ¿no? Referenciaste mi nombre, no sé si te lo preguntaron a ti o a otra persona, pero al final de Comic Store fue quien referenció. Por lo cual, bueno, en cierta parte, esto ya hace un poquito de hincapié en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido la vida literaria en Málaga? Si está dormida, si está despierta, si solamente es Comic Store, o si Maldragón está haciendo ahora algo, o si hay más cosas. Coméntanos un poquito para visualizar un poco cómo está la provincia o incluso centrándonos en el municipio. Bueno, yo creo que Málaga tiene una oferta grande de literatura. Yo creo que además a todos los niveles. Que es verdad que contrasta un poco con la precariedad del medio, ¿no? Quizás, pero en Málaga sí hay, desde lo que tú apuntabas, ¿no? Como comercios como Comi Store, Luces, Rayuela, en portada, hay bastante oferta de librerías especializadas y librerías generalistas, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte está bastante bien cubierto. Después hay, como tú también dices, hay una serie de eventos que es verdad que no se llegan a consolidar, pero sí hay muchas iniciativas. Lo que te está diciendo es que hay un querer, lo que pasa es que posiblemente no haya un poder, ¿no? Que haya determinadas administraciones que a lo mejor no lo ven como una prioridad, pero yo creo que sí hay una oferta fuerte y después lectores, sí hay muchos lectores, creo yo, en Málaga y lectoras, también escritores, escritoras. Un ejemplo claro es que a nosotros pues nos vienen muchas solicitudes de escritores y escritoras y, hombre, desgraciadamente con el nivel que nosotros tenemos no podemos tampoco enfrentarnos a todas, ¿no? Pero sí, yo creo que Málaga, yo creo que está sana en ese aspecto. El problema quizás sea el apoyo que un escritor, una escritora, un dibujante de cómics, pues no se pueda dedicar por completo a ello, porque no hay el suficiente volumen de ventas, digamos, para eso. Ya he mencionado un poquillo ya lo que es el tema del cómic, ahondaremos en ello un poquito más, pero vamos a una de las primeras puertas, ¿no? De los primeros conceptos, ¿no? O temas que se han tocado, que es el de Maldragón. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ya lo había visto en otras entrevistas, ¿no? Que he estado curiosando de ti, fue que, bueno, que en pandemia, ¿no? Fue cuando entiendo que con tanto tiempo libre, con la cabeza de repente parada y sin nada, pues había que forzarla a trabajar, ¿no? Pero claro, al final la pandemia cada uno tiró por un lado. ¿Por qué tú tiraste a lo que es la formación como editor? Es decir, ¿fue un gusanillo que tú tenías? ¿Fue el primer intento que tú tuviste? Recuerdo que en alguna entrevista dijiste que fue lanzarse a por todas en un momento también complicadete, mm, pero que al final poco a poco fue consolidándose. No sé si ahora mismo estoy tirando un poquito de memoria, que justamente lo tengo aquí, no sé si este fue justamente el que ya asentó un poquito el asunto, pero no, o fue con Dígoras, creo que fue con Dígoras. Bueno, coméntanos un poquito cómo fueron esos inicios, bueno, y por qué al final tiraste por ese camino, porque habían infinitos caminos en realidad. Sí, bueno, la verdad que la pandemia para mí fue durilla, porque precisamente en esa época es cuando nace mi hija. Lo que pasa es que mi hija nace prematura y se tiene que quedar en el materno de Málaga, en el hospital materno. Entonces, claro, yo al principio me quedaba con ella, nos quedábamos con ella, pero hubo un momento en que ya nos dicen que nos tenemos que marchar y que solo podemos ir allí a llevar la leche materna, que fue una temporada larga. Entonces, yo también es verdad que necesitaba no estar constantemente pensando en ello, porque la verdad que era bastante duro para mí. Entonces, eh, ya es donde ya pensé, bueno, tengo el tiempo, no puedo hacer otra cosa que no sea quedarme en mi casa,
pues voy a hacerme el máster en edición. El máster en edición eran unas 900 horas y tiré para adelante porque también tenía ese gusanillo de lo que te comentaba antes, ¿no? Que por la tienda pasaba gente con mucho talento y todos te decían, bueno, es que yo no puedo publicar en España porque determinadas editoriales ya buscan títulos consagrados que lleguen aquí, lo impriman, lo saquen y vendan. Son empresas al final. Nosotros también, ¿no? Pero bueno, nosotros también intentamos jugar con otras reglas. Entonces, pues a partir de ahí fue mi motivación. Y entonces, como tú dices también, uno de los primeros títulos, yo leía el Diario Sur para ver un poco en qué situación nos encontrábamos día a día, porque era, la verdad que la pandemia era, ya te podía esperar cualquier cosa, ¿no? Entonces, Ya. fue el momento que más prensa leía. Y al final, pues venían las páginas de Idígora y Pachi, que eran la plaza, bueno, eran como una especie de edificio de 13 Rue el Percebe, parecido, ¿no? El de Ibáñez, donde aparecían las familias malagueñas típicas, ¿no? Explicando o viendo desde su punto de vista la pandemia. Entonces yo pensé, bueno, esto sale en una tira dominical y los americanos lo que hacen es recopilarla, como Garfield o Snoopy o, en fin, todo este tipo de ¿por qué nosotros Mm. no hacemos lo mismo, no? Y entonces ese fue un poco el germen del primer proyecto. Y entonces teníamos la idea, teníamos un poco el plan claro y lo que no teníamos era dinero. Entonces ahí es donde ya llega la herramienta de Berkami, que es una herramienta que si se usa bien, pues te da buenos resultados, ¿no? Yo el primer Berkami que hice fue para un programa de radio que yo tenía, en Pizarra precisamente, y el Berkami fue un fracaso. Fue, fue a pique, pero aprendí mucho, aprendí mucho. Entonces, yo creo que fue el momento y se juntó todo, ¿no? Ya entré yo en el Berkami con ese conocimiento y ese conocimiento que da el fracaso y fue muy bien, fue muy bien. Entonces, a partir de ahí ya teníamos la idea, el cómic, la financiación, pues ya pudimos publicar, ¿no? Y también me dio la posibilidad de iniciar un camino que lo que llegó a lo que detonó fue en que yo ya me dedicaba en la librería a media jornada a librería y media jornada a lo que es la editorial. Ya cuando llegó Monstruo Ibérico, que realmente fue un punto y aparte, el título que tú has enseñado, que es tan representativo de nuestra editorial, de Javier Prado, Bien. Mm. ahí ya sí nos dio posibilidad de que yo ya me dedicara, diera el salto. Lo duro es mantenerse, eso es cierto, pero bueno, por lo menos el salto lo he podido dar hasta ahora. Mm. Y nada, y esto ya es historia, ¿no? Sí, claro, hablando, rescato esa última frase, ¿no? Lo difícil es mantenerse. Ahí mismo vivimos en un mundo en el que, bueno, la masificación editorial, la masificación de publicaciones, la crisis del papel, que antes se escuchaba mucho y ya no se escucha, pero por otra parte escuché que en realidad las crisis siempre se aprovechan del papel para luego no bajar el precio y que en verdad sigue estando el mismo. Luego vosotros que publicáis mucho cómic, entonces, no sé también si es más caro o no, porque yo, por ejemplo, que tengo lo que es el chip de escritor, sé que un ilustrador, si te paga ciertas ilustraciones, la cosa es, pues bueno, es cara, ¿no? Pero si te va lo que es un cómic, son todas ilustraciones. Entonces, un mundo con sus dificultades, ¿no? Y con unos gastos que realmente la gente no conoce tanto. Aparte, bueno, pues nos podemos abrir mucho más el abanico, ¿no? La distribución, pagar los correctores, la maquetación, la cosa se puede volver loca. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención una vez que creo que comentaste también en una entrevista que con los Berkami, vuestros Berkami, algo que yo siempre le he tenido mucho miedo, ¿no? Vuestro éxito en Berkami, es decir, vuestro porcentaje, ¿no? De éxito, ¿no? Con vuestros Berkami son, bueno, son elevados. Y de hecho, tú has comentado que a base de ensayo y error, ¿no? Con ese primer Berkami que te salió mal, eh, al final, si un Berkami se usa bien, pues al final sale bien. Entonces, ¿cómo se consigue, ¿no? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se logra que al final los proyectos vayan saliendo bien cuando en realidad son más caros de lo que parecen? Creo que comentaba en alguna entrevista que bueno, que al final como os llegan tantas
tantas propuestas, ¿no? La cosa es saber seleccionar bien la correcta, que también tenéis una comunidad, ¿no? Que ya es asidua, ¿no? Pero no sé, profundicemos todo lo que se pueda porque al final los Berkami es algo que está a la orden del día y son difíciles al final, ¿no? Coméntalo un poquillo. Bueno, hablando de Berkami, por ejemplo, como herramienta, igual que puede haber la de Kickstarter, ¿no? A nivel global para Estados Unidos, las dos las hemos usado. Tiene varias ventajas para nosotros, eso es obvio. Tiene primero la ventaja de que cuando Berkami te acepta un proyecto, porque tú mandas a Berkami, queremos hacer esto. Tiene que pasar el tribunal de Berkami que digan, bueno, pues nos parece un proyecto interesante, venga, luz verde. Entonces te dan un enlace y con ese enlace tú puedes, digamos, publicitarlo de manera muy fácil, porque es un enlace corto en redes sociales, es súper fácil de... Entonces, a nivel publicitario es muy cómodo. Después son 40 días en los que tú puedes interaccionar directamente con la comunidad, o sea, la persona que esté interesada en tu proyecto te puede preguntar directamente, oye, no sé, esto, ¿por qué no hacéis este cambio? Y si incluso si te parece algo interesante, lo haces, ¿no? O sea que te permite hablar de tú a tú con los lectores. Después, también nos sirve a nosotros como baremo. Hay proyectos que salen muy justos, pues nosotros tenemos dos fases. Una, la de Berkami, que cuando termina se manda la recompensa a los mecenas, y después vamos a librería, a distribución general. Entonces tiene como dos vidas, la de Berkami y la normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, si en el Berkami va muy justo, pues ya sabes que de cara a distribución va a ser un producto o una obra que a lo mejor tienes que ser un poco más comedido a la hora de imprimir copias. Eso nos sirve también a una editorial como nosotros, para no arriesgarnos tampoco demasiado, ¿no? Entonces, bueno, en Berkami hay que hacer un trabajo de investigación. La verdad que yo lo que hago es un trabajo de investigación todo. Desde que me entra el proyecto, pues se estudia al autor, a la autora, todo. Su trayectoria, sus redes. Después, obviamente, saltamos a la obra. Nosotros tenemos a nuestras correctoras, a Nidia, por ejemplo, se le pasa para ver técnicamente cómo es el proyecto, si está bien escrito, está bien expresado, si es original también. Entonces, todo eso va sumando, ¿no? Después, pues, también se estudia a la hora de presentarlo al público. No es más complicado a lo mejor presentar una novela o incluso un disco que un libro ilustrado o un cómic, que son mucho más visuales, o incluso un corto, ¿no? Que tienes ahí, lo estás viendo, ¿no? Es muy fácil de publicitar. Entonces, todos esos factores se van midiendo. Y al final, pues, con todo eso, pues, valoras si tienes que pegarte un mes trabajando por ese proyecto para que cuando salga, pues salga lo mejor posible. Nosotros es verdad que tenemos, la única ventaja que tenemos es que quizás hayamos crecido o nuestros lectores hayan crecido con nosotros y conozcan ya muy bien lo que es Berkami. Entonces, pues sí, es verdad que tenemos una serie de mecenas que si les gusta el proyecto, pues salen adelante con nosotros. Y después, pues hay gente que poco a poco se va uniendo. Y ya de cara a librería, pues sí vamos teniendo una pequeña, no es que seamos nadie, pero sí una pequeña reputación, porque es verdad que nosotros lo poco que sacamos intentamos sacarlo muy bien, lo mejor posible, de manera que el autor o la autora, que debe ser la primera persona que lo publicite, pues esté orgulloso de ese trabajo. No solo por el contenido, sino por el continente, ¿no? Por la forma. Nosotros también teníamos muy claro que hay que respetar al autor o a la autora. Hay que intentar no regatear las condiciones de nadie. Entonces, hemos tenido proyectos que han salido mejor, otros no han salido tan bien, pero bueno, está en nuestra responsabilidad intentar que el autor o la autora pues se han tratado como tales, ¿no? Que, bueno, que se le informe de lo que va a cobrar, se le informe del tipo de edición que vamos a sacar, que cuando esté antes de mandarlo a imprenta que lo pueda ver, antes de dar el ok, de intentar también pues hacer presentaciones.
de informar que va a llegar a todos lados, en librerías, en fin, hay que estar a eso, a cuidarlo, porque es la mejor manera de que quieran repetir, obviamente. A veces hay proyectos que no van tan bien, pues bueno, hay que darle un poquito más de tiempo. Otras veces van muy bien, pues nada, es bueno para nosotros, es bueno para el escritor. Se intenta que siempre salgan lo mejor posible. Entonces, un poco, yo creo que la línea nuestra va por ahí, ¿no? El tema de Berkami, pues cuidarlo mucho, porque para nosotros es un escaparate y ahí le damos mucho empuje. Y después, cuando sale a librería, pues igual, hacer un poco una labor comercial dentro de nuestras posibilidades. Nosotros hoy por hoy funcionamos con 2 distribuidoras, vamos a intentar meter una tercera para llegar lo más posible. Mm. Perfecto, pues mira, bueno, rescato una de las cosas que has comentado, ¿no? Esa transparencia y comunicación, ¿no? Con lo que es bueno, el escritor, ¿no? O el creador del cómic, el que diseña, ¿no? Con, al final, esa alianza, ¿no? En la que, como tú has comentado, ¿no? Si también la otra parte está motivada, pues ese equipo va a tope y hace que, bueno, que el motor vaya en una línea en la que convenza a los dos, ¿no? Así que, guay. La cosa es que han ido saliendo las preguntas, ¿no? Conforme hemos ido conversando, ¿no? De manera así más orgánica. Pero claro, llega el momento de preguntar una pregunta bastante básica, que está llegando bastante tarde. ¿Qué podemos encontrar en Maldragón? Bueno, al principio llegaban muy pocos proyectos realmente, llegaban muy pocos y es más, teníamos que buscarlos, tenía que buscarlos yo, ¿no? Como en el caso de Idígora o en el caso del Monte de la Ánima con Einzane. El correo nuestro al principio era un erial, ¿no? Entonces, también lo teníamos muy claro, queríamos hacer de todo. Cómic, novela, libro ilustrado, incluso juego, rol, lo que fuera. Porque también teníamos muy claro que después nuestros lectores nos iban a marcar muy bien el camino. Y yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? Llegó un momento que con el tema de Monstruo Ibérico, pues vimos que el tema de fantasía, folclore, terror, posiblemente fuera nuestro fuerte. Entonces, en general, hemos tirado por ahí. Hemos tirado por el folclore refiriéndome al tema mitológico, a fantasía, terror, ciencia ficción también. Y después hay algunas pinceladas. Pinceladas me refiero a proyectos que son muy buenos, pero quizás se salen un poquito de esa línea, ¿no? Como puede ser a lo mejor el tema histórico, que tenemos, por ejemplo, alguna novela histórica, o tema de juego de mesa muy puntual, o de historia de Málaga, por ejemplo, ¿no? Que tú dices, bueno, esto, vale, veo la línea, pero hay determinadas cosas que en un momento dado esto se sale de la línea editorial. Sí, 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 porque también yo quiero tener también una pequeña cuota que posiblemente sea un título anual de, pues, un título sobre Málaga, por ejemplo. Entonces, al principio ya te digo, sacábamos de todo, entonces hay diversos títulos de 2021 que son no tienen nada que ver entre ellos, pero ya a partir de 2022, que es cuando un poco más empezamos a estabilizarnos, empiezan a salir títulos ya con una cierta coherencia editorial. Sí, me gusta eso que has comentado, que de vez en cuando se pueden hacer algunas publicaciones un poquito más diferentes a las anteriores, ¿no? Porque, claro, eso es como ir, bueno, te aseguras lo que es la burbuja, la pompa en la que uno es potente, ¿no? Pero se van tocando otras puertas, ¿no? Para ir probando cómo va, pues, otros campos, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado también mucho la atención lo de las leyendas y mitos, que al final se ha puesto bastante potente, ¿no? En lo que es la editorial. Quería preguntar si fue algo intencionado o si fue una sorpresa. Era un proyecto que dijiste, bueno, vamos a tirar por aquí a ver si qué tal. O fue algo más en plan, vamos para este lado, que este lado, esta publicación está siendo más potente. No sé, comentar un poquillo cómo fue esa sorpresa, si quizá esperada o sorpresa potente. La verdad es que no fue el éxito que tuvo, no, realmente no me lo esperaba, ¿no? La repercusión. Sí sabía que era muy buen proyecto, eso sí, pero tanto, que llegara tanto,
realmente a mí me sorprendió, hay que ser sincero. Yo es un proyecto que, bueno, yo estaba todavía en la librería a media jornada, tenía un compañero, Jesús Torralba, que me comentó que había un autor muy joven que había hecho un Inktober, ¿no? Que es Sí, cuando, bueno, supongo que conoces, ¿no? La sí. mecánica del Inktober es que durante todo el mes de octubre, pues hay determinados ilustradores que hacen un dibujo diario, ¿no? Lo hace a tinta y lo va publicando en redes sociales. Eso se llevó a un punto en que también se hacía, pero ya dándole incluso trasfondo a ese tipo de trabajo. Entonces, Javier Prado, que es el autor de Monstruo Ibérico, hizo eso, pero le dio un trasfondo. Hablaba de monstruos de nuestra mitología que eran menos conocidos, quizá para el público general, aunque ahora hay un auténtico boom de eso. Entonces, pues bueno, nosotros estábamos acostumbrados a la mitología griega, a la romana, a los dioses nórdicos, pero conocíamos muy poco nuestros propios leyendas, nuestros propios folclores, debido muchas veces a que se transmiten oralmente. Nuestros abuelos nos lo contaban, se lo contaban a nuestros padres y así, ¿no? Entonces, cuando vimos el proyecto, a mí me gustó mucho. Javier tiene un dibujo muy, muy personal, que muchas veces es lo complicado en el mundo del cómic, en el mundo de la ilustración, tener un carácter personal, que tú veas ese dibujo y digas, este dibujo pertenece a tal persona, tal como lo veas, ¿no? Y eso le pasa a Javier, ¿no? Tú ves cualquier dibujo de él y dices, esto es de Javier Prado. Y después Javier se expresa muy bien, es un grandísimo orador y también escritor, tiene muchísimo talento. Prueba de ello es que lo invitan a prácticamente todas las conferencias que salen sobre mitología o tal, está invitado porque transmite muy bien. Y entonces yo creo que se juntó todo eso. Pues lanzamos el Berkami, es verdad que lanzamos un Berkami con muchas recompensas muy, muy chulas que daban empaque al proyecto, y también, bueno, pues los seguidores de Javier que lo habían estado siguiendo con el Inktober, nuestros seguidores, se juntó ahí varios factores que hizo que la verdad que explotara, ¿no? Que se vendieran prácticamente 1000 copias solamente en el Berkami. Entonces es algo raro, no es lo normal. Y claro, fue una sorpresa para todos. Yo creo que a nosotros nos pegó el tirón, a Javier lo catapultó como la figura que es hoy en día de folclore, que estaba en televisión española, en radio televisión española, de vez en cuando, o sea, incluso tuvo una sección dentro de un programa, o sea, que Mm. fue una sorpresa para bien, ojalá siempre así, ¿no? Claro, 1000 copias, lo escuché hace poquitos días y no por primera vez. 1000 copias ya se considera un éxito en un mundo en el que lo normal, bueno, lo normal, creo yo, tirando un poquito a lo alto, es vender, no, o lo normal, 400, 500 copias. Más o menos escuché en una entrevista que hicieron hace, bueno, este último dato lo escuché también hace un día o dos. Bueno, en esos aspectos. Claro, 1000 copias se supone que es un éxito y ya en un Berkami la cosa es potente. Claro, porque, hombre, 1000 copias para nosotros es un éxito absoluto. Date cuenta que nosotros no teníamos ni 2 años de vida. Claro. Entonces, para una editorial que está asentada, a lo mejor, pues 1000 copias es lo normal, no sé. Mm, Pero para nosotros sí fue en aquel momento, fue un hito, vamos. Y después se siguió vendiendo. Entonces, pues claro. mm. Eh, yo creo que lo normal, pues sí, lo que tú dices, para una editorial como la nuestra, pues vender unas 500 copias en un Berkami y después, pues poco a poco ir vendiendo en librerías, más o menos lo habitual, creo yo. Sí, esa entrevista sobre todo hacía referencia a la masificación, a la sobreproducción, ¿no? Que al final el mercado editorial no daba abasto con tanto, al final los costos son tan grandes que al final como suplían esas pérdidas, pues sobreproduciendo más, ¿no? Y al final la cosa era 400, 500, estaba ahí. Bueno, quitando esto, hemos mencionado ya lo que puede ofrecer el editorial Maldragón y hemos mencionado ya, pues, el nombre de algún autor, ¿no? Javier Prado, ¿no? Esto aprovecho para puntualizar que aquí mismo, ¿no? En Litelupa tenemos entrevistas también con otros autores de Editorial Matragón, con José Antonio Mayo, el cual creo que ha salido más de una vez, 2 o 3 veces quizás, que publicó, ellos también estuvieron allí, de la Segunda Guerra Mundial, títulos interesantes.
en el Litelupa gusta bastante lo que es el tema de la leyenda y mitos y por ello también un poquito lo que es, obviamente, la histórica, ¿no? Y es algo que ya has mencionado, ¿no? Que tenéis como una rama dentro de la editorial un poquito más de literatura histórica. También entrevistamos a Eva Díaz, también se puede encontrar, que tiene títulos como Lazarus y Prisioneros del Tiempo. Entiendo que también por ello, si no me falla la memoria, los dos también tengan un peso histórico en ese aspecto. Esto también me hace saltar, para ir pasando de bloque, al siguiente punto, al del cómic. Pero para que sea orgánico, voy a rescatar una cosa que tú has comentado, que es que, claro, yo tenía la duda de hasta qué punto, qué se consumía más o qué tenía más éxito, si la novela o el cómic. Yo, en mi opinión, no sé hasta qué punto sesgada como escritor más de lo que es novela, ¿no? Yo diría que la novela. De todas formas, aquí tengo unos datos que luego comentaré, pero para mi sorpresa, tú ya has dicho aquí, en este mismo episodio, que quizá el cómic es más visual y se lleva más a cabo. Coméntanos que, en general, ¿qué gusta más, en general, a nivel de mundo editorial? Y luego, ¿qué peso tiene el cómic en Maldragón? Porque creo que al final en Maldragón pesa más lo que es lo visual, ¿no? Antes que el tema narrativo, aunque también tenéis un abanico narrativo. Coméntanos, a nivel general y a nivel de Maldragón. Bueno, a nivel Maldragón sí te puedo decir que lo que más se vende es el libro ilustrado. El libro ilustrado, ni la novela ni el cómic, el libro ilustrado. Tiene ahora muchísimo peso. Prueba de ello es que Monstruo Ibérico es uno de los más vendidos. El otro es Manual Zoomórfico, que es como un bestiario de Tolkien, de Tolkien, no, perdón, de Lovecraft. Entonces, hemos sacado Gigantes, que es también otra especie de bestiario, también ha vendido mucho. Entonces, para Maldragón, realmente el libro que más vende es el libro ilustrado. Después, claro, por volumen, el cómic. Nosotros novela, al fin y al cabo, tenemos muy poca. Tenemos muy poca porque hay mucha competencia, no porque no apostemos, bueno, podríamos apostar más, obviamente, pero creemos que es una parcela que está muy, muy saturada. Hay gente muy buena y claro, yo quizá me entienda más de cómic o de libro ilustrado que de novela. Entonces, ahí tengo que ir con pies de plomo. Y entonces, desde el punto de vista nuestro, el libro ilustrado, además intentamos sacar el libro ilustrado con buena calidad por ello. El cómic, es verdad que nosotros hemos hecho este año una apuesta fuerte por el cómic porque han venido proyectos muy buenos. Yo me encanta el cómic, entonces inevitablemente lo apoyo y es verdad que ha ido bien. O sea, los títulos de cómic que han salido de este año de Maldragón tienen una calidad muy, muy buena. No porque lo diga yo, ¿no? Sino porque al final lo dice el público. Si no fueran buenos, pues, aunque a mí me parecieran buenos, pues tendría que decir, bueno, pues no han vendido. Y después, pues ya te digo, la novela, pues sí, no, me gusta sacar novela también, algo de novela, pero menos por este motivo. A nivel general no sabría decirte. Se vende mucha novela, es cierto, es cierto. Pero yo creo que el libro ilustrado está pegando fuerte también, según los datos que me llegan a mí. ¿Qué es más fácil sacar a flote por parte de la editorial? ¿Algo más narrativo, es decir, algo más literario, más una novela, que quizás no tenga tanta ilustración? ¿O quizás otras apuestas que sí que tienen más ilustración? No recuerdo si lo hemos hablado fuera o dentro de cámara, pero antes te he hecho referencia, por ejemplo, al peso que puede tener, bueno, el ilustrador, ¿no? Coste económico, ¿no? Todo lo que eso puede conllevar. Yo tengo el chip de, bueno, pues como escritor, pues se va, una ilustración cuesta tanto, de ilustraciones cuesta tanto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de páginas ya bien ilustradas, enteras y tal, creo que los costes pueden ser más altos, ¿no? No sé, pero claro, al final vosotros tiráis más por la ilustración, porque al final es lo que más está saliendo a flote, es lo que más está demandando, ¿no? El público. Cuéntanos si se nota un poquito esto, quizá a nivel de inversión, ¿no? Porque al final es dar todo eso.
Bueno, lo más fácil es sacar una novela. Eso es obvio, es solo es texto. La maquetación es mucho más fácil. Es verdad que la corrección es más complicada porque por número de palabras, ¿no? Por estadística nada más. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero realmente y operativamente es mucho más fácil sacar una novela que un libro ilustrado, que el maquetador tiene que hacer una labor también muy cercana al equipo creativo para que quede como ellos quieren también porque, bueno, nosotros tenemos unas pautas, pero también hay que escuchar al equipo creativo responsable. Entonces, yo es cierto que el coste también a la hora de hacer un libro ilustrado, un cómic es mayor, por lo que tú dices. Nosotros somos una editorial que intentamos, bueno, intentamos no, estamos fuera de lo que es la IA, ¿no? Tenemos un sello propio, libre de IA, que lo diseñó nuestro autor Boris Ramírez, y va en todos nuestros títulos porque creemos firmemente que hasta que podamos debe ser así, ¿no? Entonces, sí es verdad que tú haces una inversión mayor para el ilustrador, pero también vemos que tiene más salida. Entonces, a lo mejor tú haces, no sé, haces 300 novelas, que una tirada de 300 novelas, que es muy barato, pero después no se vende tanto como un libro ilustrado que a lo mejor vale el triple o el doble, mejor dicho, el doble, pero sí tiene mucha más llegada. Entonces, en nuestra experiencia al menos, aunque hagas una inversión mayor por el ilustrador, que al final el ilustrador pues te dice, yo por hacer este libro quiero tanto. Pues nada, se contempla en el Berkami y nuestra filosofía es primero pagar a los autores y después lo que viene detrás, ¿no? Entonces, cuando un Berkami se consigue por los pelos, por lo menos el lector sabe que a los autores se le paga. Ya lo que viene detrás, pues es responsabilidad nuestra. Muchas veces menos, otras veces más, otras veces una catástrofe, otras veces pues... Pero bueno, entonces, ya te digo, hace una inversión, pero en nuestro caso, aunque sea bastante mayor que una novela, después tiene mejor rédito económico y de crítica también. Y a nivel ya nacional, por así decirlo, ya un nivel más amplio saliendo de editorial, entonces entiendo que el cómic al final se consume más, ¿no? No sabría decirte ya. Yo es verdad que soy un consumidor de cómic del medio. Y yo en mi caso consumo mucho más cómic que novela. Yo no sabría decirte, pero yo el 90% de las compras de este año han sido cómic y tengo un 10% de libros. Y muchos de ellos no son ni novelas, son a lo mejor manuales de guión o No ficción, más, ¿no? claro. Entonces, en mi caso, no, en mi caso no creo que no sería algo para tener en cuenta, ¿no? Yo soy, digamos, de los consumidores de cómic y es verdad que muchas veces en novela me pierdo un poco más. Mira, muchas veces me gusta sacar lo que son noticias, ¿no? Bueno, y sacarla a flote para que el público la escuche, ¿no? Y ya que tenemos a alguien que está relacionado en cierta parte con ello, pues comentarlo un poco. Esta la he sacado de El País Libros, fue una publicación que se subió hace 6 días y bueno, en Instagram, y se titula El cómic español enseña al mundo sus maravillas, entre paréntesis, y sus miserias. Por esa sonrisa entiendo que tú quizás ya la has visto, ¿no? No lo he leído, ¿No? pero vamos, sin leerlo sé de qué trata. Vamos, Sí, mira, prácticamente. aquí, bueno, hay tres fotos que me gustaría destacar, pero bueno, las primeras dos fotos hacen referencia a unas citas mencionadas por algunos autores o autoras, ¿no? La primera es de Bea Lema, ganadora del Premio Nacional del Cómic 2024, y dice, vives de esto si lo compaginas con charlas, talleres o encargos de ilustración. Y la otra, o el otro es, bueno, la otra cita o el otro autor es de Borja González, ganador del Premio Nacional de Cómic 2023, que es verdad que ganamos más dinero, pero sigue siendo poco sostenible. Voy a aprovechar y voy a lanzar ya la siguiente. Bueno, personas que han leído cómics e historietas por ocio en un trimestre. En capítulos anteriores dije que hay que también saber leer y entender las estadísticas, ¿no? Voy a intentar hacerlo apropiadamente, pero bueno,
Aquí dice que según la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2024-2025, ¿vale? Tenemos que actualmente las personas que han leído cómics, historietas por opción un trimestre, es de un 12,4%, lo cual, pues no sabemos si es alto o bajo porque hay que compararlo, ¿no? Entonces, vamos a comparar con otros datos. Entre el 2010 y el 2011, no están aquí los datos, pero lo veo a ojo, esto está llegando al 2, entiendo que es un 2%. Entre 2014 y 2015, pues entiendo que esto puede ser casi llegando al 3%. Entre 2018 y 2019, pues un 3 con algo por ciento, 3,5% o así. Y de 2021 a 2022, pues un 3,5% justo, diría yo. Lo que pasa es que en 2024 veo aquí un 12,4%. No sé si me parece muy descabellado. No, para que esto ocurra, tendría que haber habido un boom muy potente del cómic que yo hubiera escuchado. No sé si lo había escuchado vosotros. Los que estén viendo, ¿no? Porque la gente tiende a escuchar el audio, ¿no? Pero si estáis viendo ahora mismo la pantalla, estáis viendo lo desproporcionado que es, ¿no? Entonces, bueno, aquí te lanzo una gran pelota, ¿no? Que es el de estos datos y el de las citas estas, ¿no? Que las recuerdo. Vives de esto si lo compaginas con charlas, talleres o encargos de ilustración. Y el de, es verdad que ganamos más dinero, pero sigue siendo poco sostenible. Bueno, pues por aquí he dicho mucho. Tú por aquí puedes salir por donde quieras. Puedes tirar por las citas o por las estadísticas. No sé, coméntanos un poco. Bueno, por las citas, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No solo ya en el cómic, ¿no? Yo creo que también en la novela, el libro ilustrado se da lo mismo, ¿no? La mayor parte de nuestros autores y autoras, pues, trabajan en otra cosa, porque es que es imposible. Eh, eh, para vivir de esto yo creo que tienes que publicar fuera. Hay muy poca gente que publique, que viva del cómic aquí en nuestro país, creo yo. Y es posiblemente el drama, ¿no? Porque yo creo que choca el talento con la precariedad del medio, ¿no? Porque aquí tenemos gente que ha ganado premios Will Eisner, que son los premios más prestigiosos del mundo a nivel de cómic, han ganado premios en Angoulême. Entonces, tenemos mucho talento, pero todo ese talento está fuera de nuestro país. Para que tú te hagas una idea, hay autores que publican en Francia, por ejemplo, y la editorial española, cuando ya se ha consagrado ese título, compra la licencia a los franceses y lo publica aquí, siendo autores todos españoles, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué no se hace directamente aquí? No se hace, se hace muy poco. Entonces, como no hay ese, no sé, ese grueso de lectores, al final no puedes vivir de ello, porque si vendes lo que decíamos antes, 1000 copias, no puedes vivir de vender 1000 copias, realmente. Tendrías que hacer muchísimos trabajos para poder vivir más o menos digno. Entonces, eso no se da. Los autores y autoras que consiguen vivir del cómic en nuestro país es algo raro. Es porque o salen fuera o porque tienen un gran volumen de trabajo aquí, pero es muy raro. Siempre se pone el ejemplo de Paco Roca, ¿no? Que posiblemente sea de los pocos autores que viven del cómic en nuestro país bien, ¿no? Y su trabajo tiene, claro. Entonces, totalmente de acuerdo con las cifras, ¿no? Con las citas. Las citas lo dejan claro. La industria no da, o muchas veces incluso hay gente que dice que no hay industria de cómic en nuestro país, y posiblemente también esté en lo cierto. Y después, respecto a los lectores, pues supongo que esa cifra, no lo sé. Es verdad que hay una gran diferencia. No sé si es que han metido el tema manga o no lo sé. Pero bueno, me alegra de que haya esa evolución. Nosotros dentro de nuestro mundillo de Maldragón, pues a lo mejor sí se ha notado un poco. Pero bueno, no creo que tanto como propone esa estadística. Supongo que eso habrá que verlo a nivel eso, general, no lo sé.
efectivamente. Bueno, tengo aquí otra noticia, ¿no? Que creo que ha sido una de las noticias más sonadas en lo que ha sido el tema del cómic, que, bueno, tú como has sido librero, pero también tienes una editorial, pues al final había que tocarla, ¿no? Que es, bueno, la esperada, ¿no? Cierra ECC, una de las mayores editoriales de cómics de España, Casa de Batman y Wonder Woman. Entonces, bueno, no sé si tienes información de cómo ha podido, porque yo ya creo que, si no recuerdo mal, leí ese comunicado de Akira Comics que estaba comentando que ya se estaban moviendo las cosas, estaban haciendo movimientos ya un poco más legales y bueno, que ya estaba todo en temas más legales, ¿no? Por así decirlo. Y que hay pérdidas por muchos lados, porque, bueno, no sé hasta qué punto las prácticas han sido malas, entiendo que han sido malas, pero habrá que verlo. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar, porque a fin de cuentas tiene una editorial con cómics, porque también ha sido librero. No sé qué luz puedes aportar aquí, un poquito o reflexión. Bueno, SC, la verdad que el cierre de SC a mí me parece triste. Claro, que cierre una editorial siempre es triste. Hay mucho público muy enfadado con ellos porque alegan que han tenido unas prácticas opacas, digamos, en los últimos años o meses, mejor dicho. Pero bueno, yo SC es una editorial que a mí me ha gustado siempre. Date cuenta, yo soy muy aficionado a Batman, entonces, claro, inevitablemente, pues les he comprado mucho material. Y yo creo que ellos se han portado bien, se han portado bien con la licencia, con todos los personajes, con los libros, las ediciones. Yo creo que han hecho un trabajo formidable. Lo que pasa es que llega un momento que no solo pasa con una editorial, pasa con cualquier empresa, que a lo mejor por diferentes motivos no se ha sabido gestionar o ha habido algún tipo de problema interno, ahí ya hasta que no saquen un comunicado o se sepa dentro de unos años o tal, pues eso no lo vamos a saber. El hecho es que llega un momento en el que tú tienes pérdida y digamos que es como cuando estás acorralado, ¿no? Que ya dices, bueno, pues todo vale con intentar salir del callejón en el que estoy. Y posiblemente hayan tirado por ese camino, ¿no? Y entonces, pues, ahí es donde ya el público, pues ya se le ha puesto enfrente y ha recibido tantas críticas. Porque creo que al final las motivaciones han sido salvar el barco y a costa de todo, a costa de todo. Y eso, claro, eso al final llega al público. Si subes precios de los materiales o de los cómics sin ningún motivo aparente y son subidas fuertes, si empiezas a hacer ver cambios, crowdfunding en este caso, de cuando tienen una licencia muy potente, una de la más potente a nivel mundial. En fin, son determinadas acciones que hace que quizá la hagan la desesperación, pero eso no justifica muchas veces que la hagan, ¿no? Entonces yo creo que la gente se ha enfadado bastante con este tema y después pues el tema de los pagos que le han hecho a las librerías, qué tal. Bueno, el final el final de cada empresa, no tiene por qué ser una editorial, muchas veces es así, ¿no? Lo sufren, desgraciadamente lo sufren los libreros en este caso y los lectores. En general, yo creo que SC ha hecho un muy buen trabajo. Simplemente al final, creo que es cuando se han empezado a portar mal con el público y yo creo que ha sido causado por la desesperación de intentar seguir con el proyecto adelante. Pero eso no tampoco los puede excusar, ¿no? Ya, efectivamente. Vale, bueno, nos estamos enfocando ya a lo que es la parte final, ¿no? Del episodio. Me gustaría, pues, contar una experiencia mía, ¿no? Porque deriva en lo que es un poco de spam por mi parte, ¿no? Por mi propio proyecto, pero que va a derivar a lo que es una pregunta que creo que, bueno, quiero aprovechar, ¿no? Que te tengo a ti, pues, para saber, tú que has hecho tus investigaciones del mundo editorial, ¿no? Todas estas cosas, ver cómo sería eso. Relato rápidamente para que se centre también el público y para darle a conocer al público eso, ¿no?
Bueno, la última publicación que yo he sacado ha sido el comienzo de Rayo de Luz. Me explico rápidamente. Yo soy maestro y maestro de educación primaria, y esto surgió pues el Día de la Paz, que nos pidieron que hiciéramos un superhéroe, superheroína, y mediante una lluvia de ideas pues salió lo que era pues Rayo de Luz Marina, que al final, ¿qué queréis que sea? ¿Niño o niña? Las manos levantadas, venga, salió niña, salió Rayo de Luz. Entonces, teníamos esta superheroína y los niños me dijeron, profe, tú que eres escritor, ¿por qué no haces un cuento de Rayo de Luz? Y ahí salió, pues, esto, ¿no? Ahí, pues, yo nunca estoy... Bueno, a ver, siempre me ha gustado hacer mi garabateo, ¿no? Y para esta ocasión, pues, me compré una pizarra, una tableta digital e hice mis ilustraciones, ¿no? Entonces, vinculándolo a aquella vez, ¿no? Que estuve en la fiesta, bueno, el lugar este de pizarra, ¿no? En el evento manga, ¿no? Yo he seguido un poquito con esta historia, sobre todo con eventos Go, y bueno, para un público infantil está gustando bastante. Yo ahora que estoy recordando, dije, vale, ¿qué quiero que aprendan los niños de mi clase? Porque al final quiero que les guste, pero que también les gusten a los padres, que al final pues, van a estar ahí. Vale, yo estoy de maestro en San Pedro, pues me puse a buscar un poquito de la historia de San Pedro y al final pues han salido leyendas y mitos, ¿no? Leyendas y mitos que he ido sacando, ¿no? De Al-Ándalus, de los fenicios, bueno, algo chulo. El caso es que esto es mediante la editorial Ediciones Arcanas. Está ahí publicado y he decidido que las continuaciones las voy a ir sacando por Amazon porque así me puedo gestionar yo más el asunto en el aspecto de los plazos de lo que supondría, al final todas las editoriales tienen un calendario con unos huecos y tienen que ir colocando. Entonces, con estas circunstancias, pues puedo ir sacando más rápidamente y la segunda parte, que es la que ya ha salido, pues Rayo Luz, equipo Al-Ándalus, leyendas de San Pedro y de Marbella. Está bastante guay. Entonces, ahora me voy a lo que es la experiencia. El otro día en Estepona, pues al final un hombre que había estado en muchos eventos de cómic, que era muy fan de los superhéroes y tal, ¿no? Al final le hablé de este libro y se lo llevó. Le gustó bastante porque eran temas de superhéroes y temas de leyendas y mitos y tal. Entonces, él me comentó, porque lo mío es más un cuento con ilustraciones, pero él me comentó que él era más de cómic. Y yo le dije que, claro, si me pongo yo a dibujar, que a lo mejor tardo mucho. Esto lo saben mucho los... Si a más dibujo, al final es más rápido escribir líneas, ¿no? Que ilustrar. Entonces él me comentó, puedes hacer lo siguiente, puedes hacer un género híbrido. Puedes ir escribiendo e ir intercalando con lo que son cómics. Y yo me quedé pensando, ¿eso tiene público? Es decir, ¿cuál es su público exactamente? ¿El del cómic o el más narrativo? O no es ninguno y es otro específico. O son los dos a la vez y entonces los dos entran. Entonces, con este género quizá tan raro, ¿no? Ese formato más híbrido, que es más de páginas escritas, ¿no? Con sus ilustraciones, pero luego quizá unas cuantas ilustraciones, unas cuantas hojas de cómics. Esto que yo no conocía tanto, ¿hasta qué punto se lleva realmente? Entiendo que quizá para un público más infantil, pues encaja. Yo creo que con las firmas que estoy haciendo y voy conociendo al público, creo que sí que podría tener salida, pero también para un público quizá más juvenil, más adulto, no sé este tipo de formato hasta qué punto se conoce. Bueno, esa es la experiencia, el spam y la pregunta que es para ti. Coméntame un poco, Raúl, que tú seguramente estás más instruido que yo en este aspecto. Bueno, yo creo que sobre todo eso lo marcas tú, realmente, a quién quieres llegar con tu obra. Si tú me dices, pues mira, es un público juvenil, pues perfectamente. Hay iniciativas como la que tú comentas, no es verdad que no es lo común, pero dentro del cómic hay cosillas parecidas. Entonces, yo creo que la clave es a qué público va dirigido. A niños de primaria, a un público más juvenil, a los dos. Y a partir de ahí, pues debes definir un poco el dibujo. El dibujo. El dibujo es peligroso a veces, ¿no? Porque nos puede engañar. Tú tienes que tener claro un poco el tipo de diseño que vas a hacer para que el lector, porque el lector rápidamente lo va a relacionar. Si tú haces un dibujo más simple, más esquemático,
pues el lector quizás piense que esa obra es para un público más infantil. Si es un poco más complicado, pues seguramente piense que es para un público más adulto. Entonces, en estos proyectos que son tan visuales, eso hay que tenerlo, hay que tener cuidado con ello, ¿no? Hay que tener muy claro a quién va dirigido y, por tanto, el tipo de dibujo que quiero hacer. Y después, como impacto, yo creo que si es atractivo, al final puede vender, ¿no? Eso no hay ningún problema. O sea, si tú abres el libro y ves el libro sabiendo a dónde quieres llegar, que los padres lo tengan claro, en este caso es lo que tú me decías, ¿no? Que los padres, tú quieres que los padres visualicen ese proyecto, pues es un proyecto que puede vender perfectamente, sí, claro. ¿Alguna etapa en concreto? Yo, por ejemplo, estoy pensando más lo que es primaria, ¿no? Que es donde yo al final me muevo por ser maestro de primaria, pero en la etapa, digamos que, aunque esto esté partido en 3 ciclos, digamos que en la segunda mitad. Estamos hablando de entre 9 a 12 años. Sería Mm, un tema de superhéroes, de aventura y tal, ¿no? Me comentaba. sí, sí, yo lo que tengo a corto y medio plazo es sobre todo eso. En plan, me gusta, como he mencionado antes, las leyendas, los mitos, por ello la historia, pero claro, no soy historiador, entonces siempre, claro, y está el miedo de equivocarse, ¿no? Entonces me gusta darle ese toque fantástico y de ahí las leyendas y mitos. Sí, sobre todo de Andalucía. Es que, claro, se conocen muchas leyendas y mitos de la zona de arriba de la península, pero no tanto de las de Sí, abajo. sí. Y al final mi zona de operación es esta zona geográfica. Por lo cual, esa zona con toques superheroicos y si no, pues con alguna persona con poderes, pero ahora estoy con temas superheroicos. Por este tipo de proyectos el tema visual es el que pesa. Después, por desgracia, ¿no? Después tú miras primero el dibujo o el niño mira primero el dibujo y después pues va el texto o la historia. Entonces, eh, para ese tipo de lectores, sí, pues un dibujo dinámico. Yo creo que te deberías basar mucho en tipo los dibujos tipo Spider-Man y tal, ¿no? Ya un poco que no sea tan infantil, ¿no? No sea tan esquemático, sino que ya haya ahí un dibujo más cuidado, más dinámico, con más acción, ¿no? Y también tienes que ver cuánta ilustración va a llevar ese proyecto. Pero bueno, tienes que apostar para ese público, es un público que no se va a entretener en leerlo como un adulto, por ejemplo, no va a ojear, sino va a abrirlo, estos dibujos me molan, pues me los llevo, no me molan, pues aquí se queda. Es un poco drástico, pero va por ahí, va por ahí. Habría que ver un poco el tipo de dibujo y demás primero. A partir, porque ya me van saliendo preguntas y voy tirando el hilo. ¿A partir de qué edad? Porque al final, para un público infantil, lo que es el color tiene un peso. Tengo un amigo que me habla de la teoría del color y todo eso, ¿no? Pero claro, eso también tiene sus costes de producción. Lo que es la tinta color, tú lo conoces bien, que al final eso. Por lo cual, pensé en blanco y negro. ¿A partir de qué momento, a partir de qué edad el color puede ser prescindible? Y ya podemos pasar a blanco y negro y grises, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso, por ejemplo, hay un caso que es muy claro, que es el manga, que es el 90% en blanco y negro. Lo que pasa es que el manga, claro, es para público, estamos hablando ya bueno, el manga tiene para todas las edades, ¿no? Pero la mayor parte a partir de los 14, 15 años. Entonces, es complicado, ¿eh? Para tu Sí, público, el color creo que es clave, ¿eh? sí, ¿verdad? Sí, el color aquí creo que no es negociable, No es porque, negociable. porque ellos vienen de libros muy coloridos, tal, entonces no entienden ese cambio. Yo creo ahí habría que apostar por el color, casi al Vale. 100%. Estamos hablando de eso, 10 años, 11, es decir, ya estamos en quinto de primaria, cuarto, sexto, ahí el color es importante. Ahí necesitas color, sí. Sí. Vale. Bueno, eso es mi opinión. A lo mejor Sí, hay otra persona que te lo defiende mejor que yo, pero yo creo que el color sí. ahí es clave para los niños, sí. Sí, sí que yo, bueno, pues al final me dedico mucho a lo que es la lectura y estoy ahora mismo visualizando a un niño que lee ahí y sus ilustraciones son en blanco y negro, pero el grueso lo está leyendo a color.
Y es lo que, y me acuerdo de un niño, mira este dibujo que está hecho. Y yo, voy a tomar nota. Enséñamelo. Así que, vale, pues nada, Raúl, tomo nota de todo lo que me has dicho. Muchísimas gracias. Creo que el público pues se ha beneficiado y nutrido, ¿no?, de todas estas experiencias. También de hablar de temas de actualidad, que siempre está bastante bien. Y yo, pues al final, al ser mi proyecto, pues siempre intento al final preguntarte algo interesante también para mí, para también salir y poner el enriquecimiento, ¿no?, ahí a tope. Te paso la última pelota, en la que tú puedes comentar cualquier cosa, si hay algo que se te ha olvidado, si quieres comentar alguna conclusión, si quieres hacer, no sé, alguna despedida o algo, y ya cuando tú termines de hablar, pues ya me despido yo y ya habríamos terminado. Bueno, yo en primer lugar, pues decirle a tus espectadores que entren en la página de Maldragón, en www.maldragón.com, que echen un vistazo, que se entretengan en ver la propuesta que hacemos. Por otra parte, pues tenemos un proyecto abierto ahora, un proyecto un poco, bueno, de corte más social, que es, lo pueden ver en vkm.is/7291, también un Berkami, o sea, es como una especie de precompra. Y poco más, yo he estado muy a gusto aquí contigo, Carlos. Yo agradecerte que me hayas invitado, me hayas dado la oportunidad de hablar un poquito de mí, de un poquito de la editorial, un poco de las tripas. Una editorial, pues, te da mucha alegría, pero es muy duro el día a día de mantener por intentar, pues eso, ¿no? Que sean títulos interesantes, intentar también ser justos con los autores. Es bastante competitivo y también se debe muchas veces a la falta de lectores, ¿no? Pero bueno, por mi parte yo estoy muy contento y lo dicho, muchas gracias, Carlos, por invitarme y espero que pronto nos podamos ver otra vez. Animarte también en tu proyecto. Muchas gracias, sí. Ánimo para todos, con todas las dificultades, ¿no?, de nuestros proyectos. Y nada, que sí, yo tenía muchas ganas de invitarte porque, bueno, en cierta parte, pues con mi lector, ¿no?, esas de las primeras experiencias que tuve, ¿no?, en pizarra ahí vendiendo mis libros. Y bueno, el tema de leyendas, mito y el tema de Málaga, pues siempre intento pues mostrarlo aquí porque son conceptos interesantes. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al público y nada, si queréis más de Maldragón, echarle el ojo. Si queréis más de Little Lupa, pues estáis en el canal de Little Lupa, echarle más el ojo. Y si queréis más de Raúl, pues que sepáis que está invitado pues para próximas cosas, ¿no?, que seguro que hay para ir regalar de temas de conversación. Nos vemos y nos vemos. Hasta luego.